Buenos días a todas. Qué alegre que estemos todas aquí para escuchar nuestra última charla de este programa 2023. Esta va a ser la última charla y yo no dudo que va a ser de mucha bendición para todas. Así que desde ya les pido que dispongamos no solo nuestra mente, sino que también nuestro corazón y que dejemos que Dios nos hable a través de esta charla. Esta mañana tenemos como invitada, como charlista, a Marlene de Gómez. No dudo que la charla va a caer y a todos aquellos corazones necesitados de escucharla. Así que buenos días, Marlene, qué alegre que un año más estés aquí con nosotras. Hola, Estamos, buenos días. Qué alegre estar acá. estamos expectantes de escuchar esa charla de bendición que tenés para cada una de nosotras. Así que les voy a pedir que me apoyen con su mano derecha. Vamos a orar por Marlene. Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos dar infinitas gracias por esta mañana de sábado, mi Dios. Te queremos dar las gracias por Marlene, por esta mensajera que estoy segura que esta mañana hablará a nuestros corazones y a nuestras mentes, porque tu propósito es que nosotras seamos más como tú, sanemos nuestro corazón y vivamos una vida en abundancia. Espíritu de Dios, te pido que te derrames sobre Marlene, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, que la tome en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo, que ponga cada una de las palabras en su boca para cada una de nosotras. A nosotras te pido que nos des un corazón sensible, una mente dispuesta, mi Dios, para escuchar con atención cada palabra que nos vas a compartir esta mañana. En el nombre de Jesús, te lo hemos pedido y quedamos reunidas en tu santo nombre. Amén. 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 Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué alegre estar aquí de nuevo con mis amadas predilectas. Déjenme solo, me están cayendo unas notificaciones. Van a disculpar, pero no me voy a tener que quitar esto. ¿Cómo están? Hoy sí. Buenos días. Fíjense que se conoce, y no sé si ustedes han oído escuchar alguna vez acerca de un gas que se llama monóxido de carbono. Este monóxido de carbono se conoce como un gas letal que causa muchas intoxicaciones, incluso muchas muertes a nivel mundial. Y sobre todo estas muertes son muy comunes en países donde hace frío, porque el monóxido de carbono se despide, por ejemplo, de cocinas de gas. Las personas para calentarse encienden su cocina, encienden chimeneas que quizás no tienen la suficiente ventilación o el lugar donde sale el aire, calentadores en mal estado. Entonces las personas se intoxican con el monóxido de carbono y mueren. Y fíjense que al monóxido de carbono se le conoce como el asesino silencioso. Se le conoce como ese nombre porque resulta que este gas es incoloro, es insaboro, es inoloro, no se siente el olor, no irrita. Entonces, las personas pueden estar inhalando una gran cantidad de monóxido de carbono y no lo sienten. Y así se van muriendo. Lo único que siente la persona que se está intoxicando con monóxido de carbono es como una especie de borrachera. Se siente cansada, pesada, adormecida, pero en ningún momento se da cuenta que se está muriendo. Y es cuestión de minutos para que esa persona se muera. Se muere porque no se da cuenta del aire que está respirando. No se ha dado cuenta que ya no está inhalando oxígeno, sino que ha estado inhalando monóxido de carbono y sin darse cuenta se muere. Y esta muerte es una muerte trágica, involuntaria y sobre todo sin sentido, porque es una muerte silenciosa que se podía haber evitado. Y esto me hace reflexionar en algo, que en nuestro caminar en Cristo, mientras le estamos sirviendo, mientras le estamos siguiendo, mientras le estamos conociendo, mientras estamos acá este día conectadas en las predilectas,
Podemos estar respirando un aire que es peligroso y que no lo hemos sentido. No nos hemos percatado porque al igual que el monóxido de carbono, no lo huelemos, no lo olemos, no lo percibimos, no nos hace bulla, ¿verdad? Ahí está calladito, pero se ha ido penetrando en mi vida. ¿Y sabe por qué se puede haber ido penetrando este asesino silencioso en mi vida? Porque me quiere desviar del camino, quiere obstaculizar mi meta y sobre todo la meta que Dios tiene para mí. Nos quiere también dar una muerte espiritual, nos quiere matar espiritualmente, porque nos quiere quitar la alegría, nos quiere quitar nuestro gran propósito de vida, nos quiere quitar el sentido de nuestra vida. Y hoy, esta mañana, vamos a desenmascarar quiénes o quiénes son esos asesinos silenciosos que se han querido meter en mi vida para obstaculizarme, para desviarme. La charla de esta mañana se llama Venciendo los 4 enemigos silenciosos. ¿Cómo se llama la charla? Venciendo los 4 enemigos silenciosos. Para la charla de esta mañana siempre le vamos a dar luz a través de la palabra de Dios y quiero pedirles que busquen en sus Biblias Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4. Les repito, Efesios 1, capítulo 4. Ahí está anotada. Mira, Efesios 1, capítulo 4. Quiero ver las sonrisas de las predilectas. Su dedito arriba, ya estoy viendo las sonrisas. Ya estoy, gloria a Dios. Ya, gloria a Dios. Vale, leamos. Dice así la palabra de Dios. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Palabra de Dios. Como es corta la cita, yo quiero que la volvamos a leer, que la volvamos a repetir, pero que usted la vaya sintiendo en su corazón y si no la tiene subrayada, subrayela. Dice así, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para una cosa, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Palabra de Dios. Hoy estamos leyendo de la carta de San Pablo a los Efesios. Se cree que esta carta a los Efesios no fue nada más destinada a los Efesios, sino que fue como un tipo de una circular masiva, como un gran mensaje que San Pablo quiso que llegara no solo a los Efesios, sino que a otras ciudades que estaban cerca. Esta carta de los Efesios se conoce como una de las cartas de la cautividad. Son 4 cartas de las que se llaman cartas de la cautividad. Una de estas es la de los Efesios. Las otras 3 cartas son la de Filipenses, la de los Colosenses y la de Filemón. San Pablo escribe esta carta estando en un momento difícil en su vida, en una situación extrema, estando en prisión. Desde ahí podemos empezar a ver que esta carta nos trae esperanza. También esta carta se dice que está a la cabeza de las otras 3 cartas de la cautividad debido a que es de mayor extensión, pero sobre todo porque esta carta tiene una gran importancia doctrinal. En esta carta hay doctrina. Quiere decir que esta carta nos enseña, a vivir. Y este versículo 4 que acabamos de leer de esta carta a los Efesios, se le conoce como un himno de bendición. Es el himno de bendición de la carta a los Efesios. ¿Qué hace un himno? Todo himno, el propósito de un himno es mandar un mensaje. Pensemos en nuestro himno nacional. Nuestro himno nacional nos manda un mensaje. ¿Qué hace un himno? Exalta a una persona, exalta una victoria, exalta un hecho memorable,
¿Y cómo lo hace el himno? Toda esta exaltación la hace con entusiasmo. Cuando nosotros escuchamos el himno nacional de El Salvador, nos ponemos de pie y con entusiasmo decimos, ¿verdad? Saludemos de la patria orgullosa. Lo hacemos con entusiasmo. También este himno de bendición de los Efesios es un himno de entusiasmo. ¿Saben por qué es un himno de entusiasmo? Porque aquí se está exaltando a una persona, se está exaltando a Cristo. También se está celebrando una victoria, se está celebrando la victoria de Cristo, porque en Él se ha cumplido el plan perfecto de Dios para nosotros. Y fíjense que también se está exaltando un suceso memorable. Y en ese suceso memorable aparecemos usted y yo. Se exalta el suceso memorable de que hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido elegidos por Dios. ¿Para qué? Para ser parte de un gran proyecto de vida, de un gran plan. A veces decimos, Dios tiene un plan para mí, pero es que es cierto. Es un plan, es un camino, una vida, una meta. Dios quiere que yo sea un himno de bendición, que yo sea un himno de exaltación de su victoria, de la victoria de Cristo. Hoy en esta charla vamos a ver cómo podemos ser ese himno de exaltación. ¿Sabía usted que era un himno de bendición? Hoy lo sabe. Hoy usted va a aprender a ser un himno de bendición. Que cuando la vean por la calle, a la gente le dan ganas de pararse, así como nos paramos cuando escuchamos el himno nacional y digan, ¿y esta mujer? Y que se van a parar para darle la gloria a Dios. Somos un himno de bendición. Pero ¿qué pasa? Puede ser que el día de ahora estemos haciendo un himno de tristeza, ¿verdad? Somos el himno de la melancolía. O nos estamos haciendo el himno de la queja. Ese quizás sea nuestro himno. O estamos haciendo un himno de perdición para los demás. Pues no. Pues por eso estamos acá esta mañana. Yo quiero que no se le olviden estos versículos importantísimos de la carta de Efesios, que los vamos a repetir. Dice, yo creo que ya se le aprendió de memoria. Dios nos escogió en Cristo desde antes, desde la creación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos, sin defecto, en su presencia, por su amor. ¿Para qué le escogió el Señor? Nada más y nada menos que para ser santa y sin defecto, en su presencia y por el amor. No hay donde perderse. Ese es el camino que Dios nos tiene. Pero ese es el camino que Dios nos tiene. Fíjense que mi gran llamada, mi gran vocación, mi llamada es a la santidad. Esta es nuestra verdadera gran misión. Y el Papa Francisco, yo le quiero leer las palabras del Papa Francisco que nos dice acerca de esta vocación, de esta gran misión que tenemos. Estas palabras del Papa se encuentran en la carta de exhortación apostólica que se llama Gaudete et Exsultate, que es la llamada a la santidad en el mundo actual. Yo quiero que escuchen con atención las palabras del Papa. Dice así: cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Póngale atención a lo que acabamos de leer. Dice el Papa que cada santo es una misión. Juanita es una santa en misión. Claudia es una santa en misión. Yo soy una santa en misión. Y hoy he venido a esta misión a hablarle a las predilectas. Dice el Papa que el proyecto del Padre es que reflejemos y encarnemos en un momento de la historia, o sea, hoy, este día, hoy que estamos vivas. Hemos venido a este mundo, a este momento de la historia, para reflejar y encarnar un aspecto del Evangelio.
O sea que Dios quiere que yo refleje algo de fe, algo de valentía, amor. ¿Qué más encontramos en el Evangelio? Sacrificio, entrega, renuncia, alegría. Para eso el Señor me ha creado. También más adelante dice el Papa, ojalá pueda reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que le quiere decir al mundo con tu vida. Mi hermana amada predilecta, el Señor la ha escogido para que usted sea un mensaje viviente. Usted es un mensaje viviente, usted es una misión. Somos mensajes del Señor de carne y hueso, con alma, con corazón. Y Dios nos quiere utilizar, nos quiere enviar en misión para que a través de nosotros le hablemos a los demás. A través de nosotros las otras personas van a leer el Evangelio. ¿Se da cuenta del gran plan divino que tiene el Señor? El plan es grande, el plan es grande. No hay donde perderse. Pero ¿sabe qué? Al enemigo, Satanás, que Dios reprenda, no le conviene que este plan de Dios se cumpla en su vida, ni en la mía, ni en las demás personas, ni en el mundo. Por eso, así como dice la palabra, ¿verdad? Ha venido a matar, a robar y a destruir. Y lo hace de manera silenciosa, que no nos demos cuenta, que no nos percatemos. Calladitos nos quiere ir matando como el monóxido de carbono letal. Tenemos que saber algo. El enemigo es letal. El enemigo nos quiere matar, nos quiere silenciar. El enemigo siempre está trabajando, 24 horas, no descansa. Y entonces nosotros tenemos que desenmascararlo ese día. Hoy le vamos a poner nombre a esos enemigos silenciosos que han querido destruirnos y matarnos como monóxido de carbono, intoxicarnos, para desviarnos de este camino precioso que el Señor nos tiene, para desviarnos de este gran proyecto de Dios. Quizás el día de ahora nos estamos muriendo sin darnos cuenta. Pues hasta aquí llegó el enemigo, porque vamos a vencer a esos 4 enemigos silenciosos en nombre de Jesús. Amén. Conozcamos al primer enemigo silencioso. El primer enemigo silencioso es la mediocridad. Anote. Primer enemigo silencioso, la mediocridad. ¿Sabe a qué se opone la mediocridad? La mediocridad se opone a la santidad, a lo que Dios quiere para mí, a ser santa. Ahí dice Efesios, la primera frase, Dios me escogió desde antes de la creación del mundo para ser santa. Entonces, la mediocridad se opone a la santidad, ser santo es excelencia. ¿Cómo entra la mediocridad a mi vida? La mediocridad empieza entrando a mi vida cuando le tengo miedo a la santidad. Fíjese que es un engaño del enemigo. Yo una vez escuchaba a alguien decir, a Dios no hay que pedirle que queremos ser santos, no hay que pedirle eso. Es que no se trata de pedirle, se trata de que es un llamado, que es una orden del Señor. ¿Por qué le tenemos miedo a la santidad? Porque decimos, uy, nos pensamos en los mártires, o murió joven, ¿verdad? Solo pensamos que los santos pasaron por muchas enfermedades, por muchos sacrificios, y vemos que humanamente el camino de la santidad se la pasa mal, eso es un engaño. Pero ¿sabe qué? Los santos nunca se han lamentado de ser santos. ¿Usted ha leído que algún santo se lamente de haber sido santo, de llevar ese estilo de vida? Nunca. Ellos siempre han exaltado, han sido un mensaje del amor de Dios. También se nos ha metido en nuestra vida la mediocridad cuando pensamos o tenemos la idea de que la santidad es inalcanzable, que la santidad solo son para esos grandes santos que tenemos en la iglesia, que la santidad no es para mí. Ahí yo ya estoy siendo mediocre.
porque entonces ya no la estoy buscando. También pensamos que la santidad es sinónimo de tristeza, de no tener vida, de estar anulado. Y hay una frase que me encantó, que encontré, que dice, solo existe una tristeza, la tristeza de no ser santo. Este es de un escritor católico que se llama León Bloy. Escucha esto, solo existe una tristeza, la tristeza de no ser santo. ¿Será que la tristeza que usted tiene el día de ahora es porque no ha andado buscando la santidad, sino que se ha quedado en la mediocridad? Fíjense que esas ideas de santidad que le hemos comprado al enemigo es que nos hacen vivir en la mediocridad. Vivir en la mediocridad es quedarnos a medias, a medio camino. Dice el diccionario que mediocridad es tirando a malo. Esa es la mediocridad. Vivir en la ley del mínimo esfuerzo, en la ley de los mínimos, a como salga, a como se den las cosas. Por no dejar, estoy aquí. Para el mediocre, la santidad es anormal. Para el mediocre, la santidad, que es excelencia, para él es anormal. Si el mediocre tuviera un lema, sería sé normal, no exageres. Esa sería la ley del mediocre, el lema del mediocre. Sé normal, no exageres. Entonces, si uno le pregunta a un mediocre, mira, ¿y tú orás? Lo normal. ¿Y tú le servís al Señor? Lo normal. ¿Y tú lees la palabra de Dios? Lo normal. ¿Y cómo vas con tu conversión? Normal. ¿Y le obedeces a Dios? Normal. Ese es el mediocre. El mediocre confunde lo normal con lo común, con lo corriente. El mediocre confunde lo normal con lo que hace todo el mundo. Y nosotros no estamos llamadas a hacer todo el mundo. Nosotros estamos llamadas a tener excelencia en nuestra vida, en todo lo que hagamos. Aclaremos el concepto de lo normal. Lo normal es lo que corresponde a la norma, lo que se ajusta a la norma. ¿Y cuál es la norma del cristiano? ¿Cuál es la norma del católico? La norma del católico es el evangelio. Es el evangelio y el testimonio de quienes han vivido el evangelio, el testimonio de los santos. Esa es nuestra norma. Entonces, lo corriente es lo común, aunque no sea normal. Oiga esto, lo corriente es lo común, aunque no sea normal. Hoy nos han metido la idea, hoy en el mundo, que está tan de moda la normalización, entre comillas, ¿verdad? Que lo común, lo corriente, lo que hace todo el mundo, nos lo quieren hacer ver normal. Hay que tener cuidado, porque la norma, nuestra normalidad es el evangelio. ¿Cómo vencemos este enemigo silencioso de la mediocridad? Si yo quiero vencer la mediocridad, yo tengo que no ser común, tengo que no ser corriente. Entonces se vence la mediocridad y yendo contra corriente. Así se vence la mediocridad, siendo exagerado para el mundo. El mundo siempre me va a ver buscando la santidad como una exagerada, como una extremista, como alguien que va contra corriente. Así se vence la mediocridad. Un ejemplo de exageración, de ir contracorriente, lo encontramos claramente en la palabra de Dios. Y yo quiero traer que recordemos a nuestra amada samaritana. ¿Se acuerdan de la samaritana? La samaritana es un ejemplo de exageración. De mediocridad, nada la samaritana. ¿Qué le pasó a la samaritana? La samaritana se encuentra con Cristo. Y Cristo ya la estaba esperando ahí en el pozo, ¿se acuerda? Y ella llegó ahí estaba Cristo. Y ella empieza a hablar con el Señor y el Señor le empieza a relatar su propia vida. Fíjense que el encuentro de la samaritana con Jesús fue un encuentro de vida o muerte. ¿Saben por qué? La samaritana ya iba por el sexto marido. Le faltaba uno más para llegar al número 7. Y el número 7 en la Biblia significa completo,
terminado. La samaritana estaba a punto de terminar su vida en la tristeza, en la amargura, en la depresión, en el mismo estilo de vida. Estaba a punto de terminar su vida, pero Cristo llegó a tiempo y la samaritana se encuentra con Cristo. La samaritana exageró. Dice la palabra de Dios que la samaritana tiró los cántaros. Yo me imagino a la samaritana, salió corriendo, tiró los cántaros, llegó gritando a su pueblo a decirles lo que le había pasado, que estaba muerta, pero que le habían devuelto la vida. La samaritana con lo primero que exageró fue con su conversión. La samaritana no dejó su conversión. Ay, el Mesías, ¿verdad? Me ha dicho lo que ha pasado. Ah, qué bueno. Ay, mañana lo voy a pensar. No, la samaritana en ese mismo momento se convirtió al Señor. La santidad llegó a la vida de la samaritana y ella aceptó vivir en santidad. Y la samaritana llevó la santidad al pueblo de Samaria, con sus gritos, con salir corriendo, con exagerar. La samaritana llevó la santidad a su pueblo y llegó gritando, vengan a ver este hombre que me ha dicho lo que he hecho. Hasta se delató. Fue un mensaje del Señor, fue un mensaje de conversión, fue un mensaje de volverse a Dios. La samaritana llevó la santidad a Samaria. La samaritana fue contracorriente, no lo dejó para después. No se puso a pensar, ¿y valdrá la pena irles a decir que encontré el Mesías? Quizás si me encuentro a alguien en el camino, a él le hablo. Ay, después les digo, ay, lo voy a pensar bien cómo lo voy a decir. No, en la samaritana hubo urgencia. Nosotros tenemos urgencia de llevar la santidad al mundo. Tenemos urgencia de llevar la santidad a nuestra casa. ¿A dónde le hace falta a usted llevar la santidad? ¿Le hace falta llevar la santidad a sus hijos? No estoy hablando de llevar la santidad con bibliazos, con regaños, no, diciéndole la verdad, corrigiéndolas con la verdad, no siendo cómplices del pecado, no sobándoles el pecado. Pero sabe también que necesita nuestra familia, que nosotras parezcamos santas, que nosotras, que vean en nosotras, mejor dicho, la santidad. A veces nos quedamos quejándonos de los demás. Es que si él cambiara, si tan solo mi hijo sería diferente, si tan solo mi esposo, si tan solo fulanito, si tan solo mi compañero de trabajo, si tan solo este hiciera las cosas bien. Y quizás lo que Dios me está pidiendo es que yo, Marlene, lleve la santidad, que la que tengo que cambiar soy yo. Esa es la santidad. ¿Qué mensaje de santidad usted le está llevando a su casa, al grupo, a su comunidad, aquí en las predilectas? Entonces, así se vence la mediocridad. Primer enemigo, mediocridad, lo vencemos, ir contracorriente, exagerando, y así vamos a llevar la santidad. Segundo enemigo silencioso, la incoherencia. Anote, segundo enemigo silencioso, la incoherencia. Dice Efesios que Dios me ha elegido para ser una hija sin defecto. Quiere decir sin mancha, inmaculada, irreprochable. Así dicen en otras versiones de la Biblia. Sin defecto no se refiere o no hay que entenderlo a que yo nunca voy a pecar, a que ya no peco, a que no me equivoco, a que soy perfectita, ¿verdad? Esto sin defecto va más de acuerdo a lo que dice San Lucas en el capítulo 5. Se lo digo para que la noten, San Lucas 5 del 31 al 32. En este versículo Jesús nos dice que los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y dice Jesús, yo no he venido a llamar a los justos, a los buenos, a los sanos, a los que no pecan. Yo he venido a llamar a los pecadores. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Dios. Entonces, ser sin defecto, ¿qué significa? Es estarme volviendo a Dios constantemente. Buscar estar en gracia de Dios,
sabiendo que voy a pecar. Pero es buscar la confesión, es buscar estar con Él, es estar dando esa vuelta de 180 grados constantemente. Eso significa estar sin defecto. ¿Qué es la coherencia entonces? La coherencia es una persona que vive de acuerdo con el Evangelio. La coherencia es la persona que si se cae, se levanta, no se queda en el suelo, no se queda en el pecado, o no acomoda el pecado a su vida, ¿verdad? Porque a veces el caminar con el Señor, ya sabemos cómo es la cosa, entonces acomodo la soberbia, acomodo la envidia, la pereza, ahí lo voy llevando. No, el que es coherente no justifica su pecado, sino que se vuelve a Dios. El que es coherente sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo y escoge entonces lo bueno. La coherencia nos está haciendo una gran falta en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestros grupos, en la familia. La incoherencia, lo contrario, hace un gran daño y está haciendo un gran daño. La incoherencia da mal ejemplo. Con la incoherencia de las personas o de nuestra propia incoherencia, a los otros les dan ganas de abandonar, les dan ganas de irse, nos pone a dudar de Dios, confundimos a la gente. Eso hace la incoherencia. Y hay una incoherencia, es de la incoherencia que yo les vengo a hablar este día. Hay una incoherencia que nos puede pasar o se ha ido entrando en nuestra vida como un enemigo silencioso, ¿verdad? Ya caminadas, ya entradas en años en el Señor, en el servicio. Ya 20 años, 30 años, yo que voy a misa todos los días, yo que me confieso, yo que rezo el rosario, yo que le sirvo al Señor, que mi vida está dedicada a Él. Hay un tipo de incoherencia que es bien peligrosa, que hace mucho mal. Es la incoherencia de creerse buena o de parecer buena. ¿Sabe por qué? Porque esto hace un gran mal. Porque yo me estoy mostrando a los demás sin debilidades, sin caídas, sin dificultades. No muestro debilidad, sino que muestro un triunfalismo, no muestro la victoria de Cristo. Esto de creerse bueno, parecer bueno, no es que yo estoy mostrando la victoria de Cristo, no, yo estoy mostrando una especie de triunfalismo humano, ¿verdad? ¿Y qué puede ser un síntoma de que yo estoy así? Cuando la gente me dice, ay, ¿y usted cómo hace? ¿Y usted cómo hace? No se cansa, no llora, no se aflige, no se preocupa, todo lo puede hacer, ¿verdad? Y entonces nosotros nos vamos sintiendo que es con nuestras propias fuerzas. No nos gusta mostrarnos vulnerables ante las demás personas porque pensamos que eso es dar un buen testimonio. Y es todo lo contrario. El testimonio que quiere escuchar de las personas de afuera, en su casa, en su trabajo, es que me caigo pero que me levanto, que puedo dudar, pero que de repente vuelvo la vista a Dios y que Él me levanta, que Él me consuela, que puedo llorar y que no tiene nada de malo de llorar, pero que no me quedo en el llanto, sino que ese llanto se vuelve un llanto de consolación por Cristo. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Esconder la debilidad, esconder lo que me duele, esconder lo que no puedo, es incoherencia. Soy coherente, como bien dije, cuando vivo el evangelio que predico, pero también estoy siendo coherente cuando no escondo mis caídas. La gente necesita escuchar cuando usted se cae, cuando usted no puede, cuando no escondo mis equivocaciones, cuando quizás me he dado cuenta que me he equivocado con mis hijos, que pensé que lo estaba haciendo perfecto, pero no, ya me di cuenta que he estado fallando. Eso necesita escuchar la gente. La gente necesita verme vulnerable, no tiene nada de malo. Tener 20, 30 años y verme vulnerable, eso es coherencia. Es coherencia porque van a ver que reflejo el evangelio. En el evangelio, la samaritana no se quedó igual. La mujer adúltera
del suelo la recogió Jesús. Eso es coherencia. Pedro, que lo negó 3 veces, no se quedó en la negación, se volvió a Cristo. Eso es coherencia. Mi hermana, a la gente le hace bien nuestras victorias, pero también le hacen bien nuestras derrotas, porque en ambas cosas se está glorificando a Dios. Ningún santo en la historia de los santos estos que conocemos, nombrados por la iglesia, se ha sentido bueno, se ha sentido suficiente o se ha sentido que ya llegó. Fíjense que yo estaba leyendo la vida sobre este gran santo doctor de la iglesia que se llama Santo Tomás de Aquino. Dicen que la oración de Santo Tomás de Aquino siempre era: Señor, lo único que quiero es amarte, amarte mucho más y agradecerte mucho más. Esa era la oración de Santo Tomás. Él no sentía que amaba suficiente a Dios o que le agradecía suficiente a Dios, y esta era su oración. Dicen que al final de sus vidas, el Señor, Dios, le concedió a Santo Tomás tener una experiencia profunda de Dios, donde lo que él vio fue infinitamente grande, a saber cuál fue la experiencia. Y después de esa experiencia, Santo Tomás le hace una petición a su superior y le dice: mire, superior, todo esto que yo he escrito, ¿qué escribió Santo Tomás? Santo Tomás escribió la Suma Teológica. Dicen que en el Concilio de Trento solo habían 3 libros de consulta: la Biblia, el decreto de los papas y la Suma Teológica de Santo Tomás. Pues este hombre, un día al final de su vida, le dijo a su superior: mire, todos mis escritos, quémenlos, porque comparado con lo que es Dios, con lo que he visto, son poca cosa. No considero que lo que esté escrito ahí vaya a servir, quémenlo. Gracias a Dios no los quemaron. Santo Tomás nunca se sintió suficiente, nunca se sintió bueno. Eso es coherencia, eso es el ejemplo que nos dan los santos. ¿Cómo vencemos entonces la incoherencia? La incoherencia la vencemos cuando sabemos y estamos conscientes que somos un mensaje en construcción. Usted y yo, este día, somos un mensaje en construcción, no hemos llegado todavía. Nos falta mucho camino, pero ahí vamos. Ahí vamos construyendo nuestra historia para los demás. Somos un mensaje en construcción, y ser un mensaje en construcción ayuda a los demás, ayuda a exaltar a Cristo y a disminuir yo. A eso ayuda el mensaje en construcción. ¿Sabe también a qué me ayuda el mensaje de construcción? A no sentirme mal, a no achicopalarme, a no decepcionarme de mí, a darme cuenta que tengo una oportunidad, que siempre hay una manera nueva de comenzar, que Dios es el experto en los nuevos comienzos, que Él siempre me da una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Entonces, mi hermana predilecta, la próxima vez que le pregunten, ¿cómo haces para ir a misa? Dios me da las fuerzas. ¿Cómo haces para orar todos los días? Es la fortaleza de Dios. ¿Y cómo haces para pasar la prueba? Entre más débil me siento es cuando más fuerte soy. Ese es el testimonio que necesita escuchar las personas. Yo quiero que usted se quede con esta frase. Dice San José María Escrivá de Balaguer que la santidad grande es cumplir los deberes pequeños de cada instante. Mi hermano, usted está siendo santa en esas pequeñas cosas que usted le toca cumplir en el día a día. Eso que usted lo siente rutina, eso que la cansa, eso que usted dice: ay, siempre me toca hacer lo mismo. Ahí se está santificando y ahí está haciendo un mensaje en construcción para las demás personas. Tercer enemigo silencioso: la superficialidad. Tercer enemigo silencioso: la superficialidad. ¿Ya llevamos? ¿Cuál es el primero? A ver, para que no se me duerma. La mediocridad. Segundo, la incoherencia. Tercer enemigo, la superficialidad. ¿Qué es esto de la superficialidad? Dios, dice Efesios, que me ha escogido
para estar en su presencia, para vivir en su presencia por siempre. Ese es el propósito de Dios. Que yo esté en su presencia hoy y que yo esté en su presencia allá en el cielo. Ese es el propósito de Dios. Y cuando yo comienzo a vivir en la presencia de Dios, yo empiezo a encontrar profundidad en mi vida. Ya les voy a explicar esto. En su presencia yo consigo profundidad. ¿Qué es profundidad? Es crecimiento. Eso es profundidad. ¿Cómo sé que hay crecimiento en mi vida? ¿Cómo sé que yo no me he quedado en la superficie? Cuando crece mi fe, cuando crece mi amor, cuando crece mi caridad, cuando crece mi entrega, cuando crece mi esperanza. Eso quiere decir que yo no me he quedado en la superficialidad, sino que hay crecimiento en mi vida. Nuestra vida es dinámica, entonces nuestra vida necesita ir creciendo. ¿Cuándo no crece mi vida? Cuando no hay profundidad. Pongámonos a pensar en una semilla. Si usted siembra una semilla en la superficie de la tierra, esa semilla no va a crecer, no echa raíces y no crece. La semilla va a crecer cuando yo la entierro, cuando yo la meto profunda en la tierra, entonces ahí va a empezar a crecer la semilla. Si yo me pongo en la presencia de Dios, si en mi vida yo la vivo con profundidad, en mi vida siempre va a haber conversión, siempre. Siempre va a haber transformación, siempre voy a poder ver mi pecado, siempre va a haber cambio. Lo contrario es quedarse en la superficie. Ustedes han visto o conocen el papel mosca, que se le llama papel mosca. Es aquel papel que se pone para que las moscas vayan cayendo en las superficies y quedar atrapadas ahí. Hoy ha habido época de moscas este año, no sé si solo aquí en esta zona, pero ha habido un montón de moscas. Me hacía reflexionar que a veces somos así, como esas moscas que van cayendo en la superficie de ese papel y se van quedando atrapadas. Quizás yo me he quedado atrapada en la superficie de mi queja, en la superficie de la tristeza, en la superficie de la desesperanza. Dios quiere que yo habite en su presencia, dice la palabra de Dios, para que lo conozca, para que conozca su poder, para que yo profundice en su misericordia, para que yo profundice en su perdón. Para eso quiere Dios que yo sea profunda en mi vida. Pero a veces yo me he quedado en la superficie, habitando en la superficie del trabajo. El trabajo me consume. Habitando en la superficie del placer, de solo el disfrute. Ahí me he quedado, ahí estoy atrapada. Solo disfrutando, solo gozando, solo buscando diversión, solo buscando comodidad. Me he quedado en la superficie de la envidia, del odio. Ahí en esa superficie me quedo, ahí estoy habitando. Y Dios me ha hecho para habitar en su presencia. ¿Cómo vencemos la superficialidad? Fíjense que es sencillo. Es sencillo. Vivir en profundidad no es cuestión de ser complicado, de ser complejo. No, Dios es sencillo. Tampoco se trata de que para que la semilla crezca tengo que cavar un gran pozo, un gran hoyo. Tampoco crece la semilla. Cuando nos complicamos, tampoco crece la semilla. Tampoco va a crecer Dios en mí. La profundidad viene a mi vida y se vence la superficialidad cuando yo dejo que la palabra de Cristo llegue a mi corazón. Sencillo. ¿Cómo se vence la superficialidad? Dejando, escuchando, viviendo, dejando que la palabra de Cristo llegue a mi vida. A mí me encanta encontrar las descripciones de la palabra de Dios en la Biblia. Y encontré una nueva que yo no la sabía. Yo no sé si usted la sabía. Fíjense que dice Jeremías 23:29, que la palabra de Dios es como el fuego. Es como un martillo que hace pedazos la roca, dice Jeremías. Eso es vivir en la profundidad. Dejar que la palabra de Dios sea un martillo que haga un hoyo en esa superficie, en el odio, en la envidia, en la competencia, en el placer.
A veces nos perdemos solo en el placer, en el disfrute, solo andamos pensando, ¿y qué más tiene esta vida para disfrutar? Y ahí vivimos en la superficie. Y después de un paseo, de un viaje, andamos tristes, andamos con miedo, andamos con una gran insatisfacción crónica. Porque nos quedamos en la superficie. Tenemos que dejar que la palabra de Dios sea como un martillo, que rompa esa superficie, que a veces puede estar muy dura. Pero para Dios nada es imposible. Para la palabra de Dios nada es imposible. Así vencemos la superficialidad. Y llegamos a nuestro cuarto enemigo silencioso. Fíjense que nuestro cuarto enemigo silencioso es la indiferencia. Es la indiferencia. La indiferencia se contradice a vivir para lo que Dios me ha elegido. ¿Para qué me ha elegido Dios? Dios me ha elegido a vivir por su amor, dice la palabra de Dios. Todo lo que espera Dios de nosotros se resume en el amor. Y así lo dice Jesús. Jesús nos enseñó y nos dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesús resumió todos los mandamientos y toda la ley de Moisés y de los profetas en un solo mandamiento. Y dijo que era el más importante y el primero. ¿Cuál era ese mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Se acuerdan de esas palabras de Jesús? Entonces, ¿qué se opone a amar a Dios? ¿Qué se opone a amar al prójimo? Nuestra indiferencia. Nuestra indiferencia. Miren, y la indiferencia es un gran pecado. Es un gran pecado porque estamos faltando al amor, al mandato del Señor, a amarlo y amar al otro. Tengo indiferencia hacia Dios cuando yo soy una persona que no tiene celo por las cosas de Dios. Tener celo por las cosas de Dios significa que a mí me va a doler lo que a Dios le duele, que a mí me va a ofender lo que a Dios le ofende. Eso es tener celo por Dios. Quizás muchas veces compartimos con personas que están en pecados graves y lo dicen y lo viven así. Y nosotros somos incapaces de corregir o de sentirnos ofendidas por el pecado. No se trata aquí de rechazar a la persona. El arte de ser cristiano es amar al pecador y rechazar el pecado. Pero quizás somos incapaces de decirles o de hacerles ver o de no compartir en su pecado. Eso es tener celo por Dios. Eso es no ser indiferente. También tenemos indiferencia hacia el prójimo, ¿verdad? Y eso es bien fácil caer en eso. Cuando yo soy una persona que solo cuido mis propios intereses. Tener indiferencia con el prójimo es cuidar solo lo que a mí me afecta. Mientras a mí no me afecte, decimos que hagan lo que quieran. Mientras a mí no me afecte, no hay problema. Mientras no afecten a mis hijos, mientras no afecten a mi familia, mientras no afecten mi trabajo, hay que hagan lo que quieran. Esa es la indiferencia. Vivir en la indiferencia es vivir para uno mismo. Es vivir en el ensimismamiento, es vivir encerrado. Me encierro en mí, me encierro en mis derechos, me encierro en protegerme, en que no me quiten, en que yo no salga perdiendo. Me encierro en lo que merezco. Esa es la indiferencia. ¿Cómo se vence entonces la indiferencia? La indiferencia la vamos a vencer si Dios me ha hecho para el amor y yo estoy siendo una persona indiferente. La indiferencia se vence con entrega y con renuncia. Y ya Cristo nos dio el ejemplo en el Evangelio. Decimos que vamos a reflejar el Evangelio. Así lo reflejamos. Cristo murió en la cruz y se entregó completo por nosotros todo. Jesús lo dio todo por nosotros. Cada gota
de Jesús fue dada por nosotros. Entonces, ¿qué espera Jesús de Marlene? ¿Qué espera Jesús de Daisy, de Estrellita, de Cristi? Entrega y renuncia. ¿Cómo voy a vivir por su amor? Dice el Señor que yo estoy aquí para vivir por su amor, con entrega y renuncia. ¿Cómo es una persona que se entrega? ¿Cómo es una persona que renuncia? Una persona que se vacía. Una persona que siempre está dando, que siempre se da, que no se cansa, porque se entrega por amor. Cuando una persona piensa que está perdiendo o que si se da mucho va a perder o que está viviendo en protegerse o en proteger a los demás, en dar lo mínimo, ¿verdad? Lo que puedo dar, lo que vaya saliendo. Es una persona que está siendo egoísta. Es una persona que se está encerrando. Es una persona que se está quedando vacía. Por quererse, por no vaciarse, se está quedando vacía, porque se está quedando en el egoísmo. Dios nos ha traído a este mundo con el propósito de vivir por su amor. También me recuerdo las palabras de Jesús que dice que el que quiera salvar su vida, la perderá, pero que el que pierda la vida la encontrará. Dice así San Mateo, creo que es esa cita, no la tengo anotada acá. Si yo vivo cuidando mi vida, si yo vivo protegiendo mi vida, si yo vivo encerrada, si yo vivo ensimismada, mi vida es un fracaso. Porque Dios no me ha hecho para guardarme. Dios me ha hecho para entregarme, para renunciar. Dios me ha hecho para el sacrificio. Dios me ha hecho para amarlo a Él y para amar a los demás. Y así mi vida va a tener sentido. Si usted ha perdido la alegría, si usted está quedado ahorita estancada en la tristeza, en la depresión, en la ansiedad, ¿no será que le está haciendo falta la entrega y la renuncia? ¿No será que por eso su vida está siendo un fracaso? Porque se ha quedado en el encierro, por eso no hay alegría. Una característica de los santos es la alegría y el sentido del buen humor. Examinémonos cómo estamos ahora. ¿Qué tan alegre soy? ¿Qué tan sentido del humor tengo? ¿Qué tanta alegría reflejo? Dice el Papa Francisco que un santo no tiene un espíritu tristón, melancólico, apocado. No es apocado, dice el Papa Francisco, porque se da. No es de bajo perfil, no es sin energía, es todo lo contrario. La santidad de un santo se refleja por su alegría, que no se le olvidan esas palabras. Entonces, ¿cómo voy a tener alegría? Con entrega y renuncia. Y así voy a vencer el enemigo de la indiferencia, que es un pecado la indiferencia. ¿Qué hemos visto hasta este momento de la charla? Hemos visto que tenemos 4 enemigos silenciosos que se oponen al gran proyecto de Dios, que es mi camino, su gran meta. ¿Cuáles son esos 4 enemigos? La mediocridad, la incoherencia, la superficialidad y la indiferencia. También hemos visto que en ese plan de Dios se resume en 4 características, en 4 proyectos, en 4 aspectos que no tengo que perder en mi vida, que Dios me ha elegido para ser santa, sin defecto, en su presencia, por su amor. Y para vencer a estos enemigos, ¿qué tengo que hacer? Ir contracorriente, porque yo no soy común, yo no soy cualquier cosa. Yo soy hija de Dios. Que no se me olvide que soy un mensaje en construcción, que Dios espera que yo viva, que yo habite en su presencia para tener profundidad delante de Él, con Él, y que todo es posible, todo esto es posible con entrega y por amor. Yo les quiero contar en estos últimos 5 minutos mi testimonio. Fíjense que yo les traigo un mensaje en construcción, un testimonio en construcción. Este año, ya varios, de un par de años para acá, mi vida junto con César, ¿verdad? Los dos hemos estado en prueba.
no nuestro matrimonio, sino que lo que estamos viviendo alrededor. Y hemos estado viviendo un montón de situaciones difíciles, pruebas, dificultades, pero ahí lo habíamos ido como llevando. Pero llegó un momento en que todo esto que hemos estado viviendo se empezó como a intensificar y a pasar cosas que yo pensé que nunca me iban a pasar. Me he sentido amenazada y amenazada de verdad, o sea, amenazada de palabras, amenazada de acciones, de hechos que he visto que han sucedido y que han venido como una amenaza a mi vida, ¿verdad? Atacada, amenazada, moral, físicamente, materialmente, familiarmente, al punto de incluso haber habido insultos de parte de un familiar, amenazas, burlas, incluso burlas por seguir al Señor y un montón de cosas, mis hermanas, bien feas que yo pensé que nunca iba a vivir o que a mí nunca me iban a pasar. Y ahí pues lo hemos estado enfrentando, siempre orando, yendo al Santísimo, yendo a misa, estando, sirviéndole al Señor. Pero llegó un momento en que era tanta cosa, en verdad he visto la maldad. Aquí, yo creo que con eso le resumo. He visto la maldad, he visto la mala intención, he visto la amenaza de que nos quieren hacer daño de muchas maneras. Y llegó un momento en que, y ahí hemos estado, ¿verdad? Con el Señor. Pero llegó un momento que yo iba en el carro, iba manejando, iba para un lugar. Ese día no había pasado nada especial. Que yo iba manejando y me puse a llorar. Empecé a llorar y yo dije, qué feo esto que estamos pasando. Y no era un reclamo hacia Dios, sino que en ese momento sentí que me estaba asfixiando por todo esto, así como monóxido de carbono. Todo esto había venido como monóxido de carbono en mi vida. Y empecé a llorar. Y empecé a decirle al Señor, ¿qué sentido tiene la vida así? Qué feo esto que estamos viviendo. Y yo le decía, Señor, yo sé que tú estás con nosotros, porque de verdad el Señor nos ha ido defendiendo, el Señor nos ha ido abriendo camino, el Señor nos ha ido justificando, y el Señor ahí va, el Señor siempre es fiel. Pero llegó un momento que dije, ya no aguanto, qué feo es esto. Y en ese momento que estaba así, vienen estas palabras de Efesios a mi vida, donde me dice el Señor, las leí, las escuché, que Dios me ha escogido, que Dios me ha escogido desde antes de la creación del mundo para ser santa, sin defecto, inmaculada por su amor. Y esas palabras cayeron en mi vida como un martillo, que vinieron a romper mi superficie, porque yo me había quedado como mosca, pegada, viendo lo que nos estaban haciendo, viendo las amenazas, viendo las injusticias, no entendiendo, me había quedado pegada en la confusión, me había quedado pegada en el dolor de no entender por qué alguien tan cercano se comporta así. Y el Señor vino a romper con esas palabras mi superficie, porque incluso había llegado hasta tener miedo. Y empiezo, el Señor viene estas palabras como una máscara de oxígeno para desintoxicarme del monóxido de carbono. Estas palabras fueron oxígeno para mí. Y el Señor me dice, te estás viendo para abajo. Te estás olvidando de quién sos. Te estás olvidando de que sos escogida. Que mira, ¿cuál es mi plan para ti? Que seas santa. Que seas sin defecto en su presencia por su amor. Yo le digo, Señor, pero con todo eso que estoy viviendo, ahí puedes llevar la santidad. Ahí te puedes mostrar débil, que no podés y yo te voy a levantar. Seguí estando en mi presencia, me decía el Señor. Y un día de estos, estando en la presencia del Señor, viviendo a profundidad, el Señor me recuerda las palabras, aquí mismo en Efesios, que dice que Cristo ha sometido, que Dios en Cristo ha sometido todo bajo los pies de Cristo, que que todo está bajo el poder de Cristo. El futuro, el presente, él dice el tiempo venidero, no recuerdo exactamente las palabras. Miren, caí en cuenta, yo dije, ¿por qué tengo miedo? Si Cristo está sobre todas las cosas, si Dios ha sometido toda la autoridad bajo Cristo, y eso empezó a darle profundidad a mi vida. Y Dios me dijo también una cosa, todo esto lo estás viviendo por mi amor. Y me hizo ver su cruz, me hizo ver
que hoy me tenía que subir a su cruz y que también eso era amor, pero esto también iba a pasar. Mire, empecé a sentirme diferente y empecé a hacer lo que siempre te he hecho, servirle al Señor. Venía una mañana para ti, mujer, venía al retiro de San Juan, empecé a hacerlo con más amor, con más fervor, sabiendo que lo hago por su amor, que en la entrega, que en la renuncia, que al entregarme a Él va a venir mi alegría. Y los problemas ahí están. La situación ahí está, es un mensaje en construcción, pero el testimonio que les traigo es que todas pasamos pruebas, que todas pasamos dificultades, que hay situaciones que nos quieren desviar del camino, que nos quieren agachar la cabeza, que nos quieren intoxicar, pero que no, que el Señor, que recordemos, que el Señor no nos ha elegido para cualquier cosa, que no somos para cualquier cosa, somos para ser santas, inmaculadas en su presencia y en su amor. Entonces, mi hermana, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Quiere vivir arriba de las circunstancias? ¿Usted sabía que Dios la quiere feliz? Este es el plan de Dios para que usted sea feliz. Quiero que no se le olvide algo. Usted es un santo en misión. Usted es parte del plan de Dios. Hoy, este día y todos los días, no importa cómo esté, no importa lo que esté viviendo, Dios la ha escogido para que sea una santa en misión. Vaya a dar lo que tenga que dar, porque tiene mucho que dar a los demás. Y los demás están esperando que usted sea un mensaje, que usted sea un himno de bendición para los demás. Que Dios me las bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, Marlene. La verdad que estos enemigos eran inesperados, ¿verdad? O sea, te fuiste con unos enemigos que realmente nunca habíamos puesto atención, que podían, que podían existir en nuestra vida y desviarnos del camino. A mí lo que me parece maravilloso es que este tema se te dio en febrero y a lo largo del año el Señor ha ido construyendo esta charla para cada una de nosotras. ¿Y por qué la construyó? Porque tú has sido dócil al Señor, has profundizado en el Señor y esto te ha llevado a que nos trajeras esta charla de bendición. Como decía Marlene, o sea, ya no hay mucho más que agregar, ella lo ha dicho todo. Nosotros nos tenemos que santificar en nuestro día a día, en nuestra rutina, en nuestros quehaceres que tal vez no le damos la importancia necesaria, pero ahí donde tenemos que santificarnos, ¿verdad? Así que otra cosa que me gustó mucho es que creamos que Dios es un Dios de oportunidades. No importa lo que hayamos vivido, no importa lo que hayamos pasado, no importa cuántas veces nos hayamos caído, ¿verdad? Lo importante es volverse a Dios, dejarse amar por Dios, levantarnos y seguir nuestro camino. Si el hecho de que estemos en la comunidad no quiere decir que no vamos a tener situaciones difíciles, ya Marlene nos compartió la situación que está viviendo, tener la seguridad que vamos a estar orando por esa situación, Marlene, para que Dios cuide tu corazón y el de César y cuide tus pensamientos. Pero miren, mis hermanas, con Dios todo es más fácil. Con Dios que nos sostiene, con Dios que nos indica cuál es el camino que debemos de seguir. Así que gracias, Marlene, que Dios bendiga tu docilidad a su servicio, que Dios bendiga tu amor hacia Él. Yo sé que todo lo que tú haces para Cristo lo haces con amor y por amor a Él. Y no dudo que Dios va a bendecir todo lo que tú haces por Él. Así que gracias un año más. Te esperamos el otro año otra vez. Vamos a ver con qué sorpresa te toca el Señor. A ver, el Señor siempre me sorprende y siempre primero es para mí, ¿verdad? Así que Dios me las bendiga, ¿no? Gracias a ustedes por tenerme aquí una hora, hoy sí, una hora más. Muy bien, Marlene, muy bien. Yo cuando vi 10 páginas dije, no lo va a lograr en una hora, pero lo lograste. Así que Dios te bendiga. Y gracias una vez más por esa disposición y por esa entrega al servicio de Dios para las predilectas. Para nosotros son muy reveladoras tus charlas. La verdad que ahora nos ha quitado un velo. Yo no dudo que nos ha quitado un velo y vamos a trabajar sobre esto, porque la verdad que son bien silenciosas, ¿verdad? Así que seamos dóciles
a la palabra de Dios y profundicemos todos los días en ella, ¿verdad? Porque solo así vamos a encontrar el camino y vamos a lograr esa vida en abundancia que Dios tiene para nosotras. Así que gracias. Les cuento, mis hermanas, que como les dije al principio, esta fue la última charla de nuestro programa 2023, porque dentro de 15 días vamos a tener nuestra sanación interior. Y esa sanación interior va a ser presencial. No se lo pierdan porque va a ser de mucha, mucha, mucha bendición. Así que ya vamos a mandar las instrucciones, las indicaciones, a dónde será y todo para que ustedes pues nos puedan acompañar. Todo el año hemos estado en pantalla, hasta la hora de teatro se la llevamos en pantalla, pero el mes de noviembre ya todo lo que hagamos va a ser presencial, o sea, vamos a podernos ver. Porque también les recuerdo que tenemos el convivio el 25 de noviembre. Inscríbase, todavía hay cupo, llenen el formulario y no se olviden de clicar el link, lo que está escrito en azul, para que ustedes puedan estar ya en el chat de todas las que han optado por ir y vivir el convivio. Va a estar alegrísimo, así que no se lo pierdan. Y de ahí en diciembre tenemos las obras de misericordia, que nos vamos a volver a juntar para poder ir a Madre Teresa y para poder ir a entregar esas pañaleras, que yo sé que es de bendición para toda esa gente que nosotros lleguemos y recordemos que dando es como recibimos. Así que Dios quiere que profundicemos en Él a través de nuestras acciones. Así que todavía faltan 4 actividades en el taller de apoyo de las predilectas. Mentiras, 4 actividades, así que las esperamos a todas. Vamos a cerrar. Claudia, por favor, podés cerrar. Claro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te quiero dar las gracias, mi Dios, por el mensaje de esta mañana, Señor Jesús. Porque hoy, mi Dios, tú nos has recordado que no somos cualquier persona. Tú nos has recordado que somos tus princesas, somos tus predilectas y que tú nos has escogido desde la eternidad y nos tienes acá reunidas y nos vas formando y nos vas hablando. La charla de hoy, mi Dios, ha sido un mensaje directo a nuestro corazón, a nuestra vida, con instrucciones precisas. Te quiero dar las gracias por cada una de las mujeres que se conectaron acá, especialmente también por Marlene, porque ella estuvo atenta a ese mensaje que tú le dictaste a su corazón. Te saludamos, Señor, con esa oración perfecta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita linda, a ti, Virgencita Santa, también te queremos saludar con una rosa, especialmente en este mes, que es el mes del Rosario, que es esa corona de rosas para ti. Te pedimos también que intercedas siempre por nuestras necesidades y se las lleves hasta el corazón a tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor la bendiga, tengan un buen fin de semana y nos vemos en la sanación.